Continuamos entonces nuestro estudio. Estamos retomando en capítulo 4, versículo 24. Hoy iniciamos entonces nuestro viaje de Madián a Egipto. Vamos a ver que una vez que Moisés ha sido comisionado, Moisés responde en obediencia y decide entonces salir de donde él está, que es Madián, e inicia su viaje a Egipto. Durante este viaje nosotros vamos a encontrar que Moisés tiene varios encuentros, vamos a llamar. Vamos a ver dos partes. Moisés va a iniciar el viaje y vamos a ver entonces lo que pasa camino a Egipto. Y ahí vamos a encontrar dos encuentros que tuvo Moisés. Uno sumamente extraño, que es con Dios. No es el primero, no es el último, pero este es muy particular. Y el segundo es un encuentro con el hermano de Moisés, que es Aarón. Recuerde que ya Moisés había sido entonces prometido por Dios que Aarón venía entonces a su encuentro y lo iba a acompañar y se iban a topar con él en el desierto. Entonces ahí vamos a ver estas dos partes. Y en la segunda parte del estudio vamos a ver lo que sucede con la llegada de Moisés a Egipto. Al llegar, entonces vemos que se va a reunir primero con los líderes de los israelitas. Y además se va a mostrar el primer encuentro que tiene Moisés con el faraón. Esas son más o menos un poquito la estructura de lo que vamos a estar viendo para ubicarnos en el contexto de nuestro estudio. ¿Okay? Moisés, vamos a ver entonces que es confrontado con Dios, por Dios, perdón, para que viva en obediencia. Ahora entonces, antes de cumplir su misión, Moisés tiene que estar alineado, tiene que estar afilado con Dios, con lo que Dios espera, con lo que Dios demanda. Al presentarse al faraón, en lugar de ver una liberación inmediata, Moisés se va a dar cuenta que lo que él espera no es lo que sucede. Muchas veces nuestra expectativa de lo que Dios va a hacer es superior, pero no necesariamente en cuanto a lo que Dios va a hacer, sino en el tiempo en que Dios lo hace. Esto va a causar mucho desánimo en Moisés, va a causar, lo vamos a ver hacia el final, que él clame a Dios, que él incluso le cuestione a Dios lo que está haciendo o por qué no está haciendo lo que Moisés cree que Dios debería hacer. Pero vamos a terminar hoy viendo cómo entonces Dios siempre responde y reafirma su propósito y su poder. Hay una frase preciosa en el verso 1 del capítulo 6, donde dice, y ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Así que, habiendo planteado que vamos a llegar a ese primer encuentro que tiene Moisés con el faraón, vamos entonces a entender que antes de que Dios realmente comience a ejecutar su plan de liberar a Israel de la opresión del faraón, Moisés va a darse cuenta de que es Dios quien tiene el control y de que lo hará, pero a su manera y en su tiempo. El viaje entonces comienza. Salimos de Madián, vamos hacia Egipto y dice el verso 24, ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo ahí a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de piedra afilada, cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Este, familia, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en todas las escrituras, no solo en el libro de Éxodo, sino en todas las escrituras. Tiene muchas particularidades. Es un encuentro breve, su redacción es completamente inusual, especialmente versos 24 y 25. No tiene introducción, no tiene contexto, simplemente narra qué es lo que está pasando. Tiene algunas particularidades en términos de interpretación, pero también de redacción.
nosotros vamos a ver entonces que esto nos da algunas preguntas para reflexionar. Si usted es de los que se prepara y estudia un poquitito previo a, probablemente usted tiene más preguntas de las respuestas que incluso yo puedo traer. ¿A dónde sucede? En el camino. ¿Cuánto ha recorrido Moisés? No sabemos. ¿Fue recién saliendo o ya avanzado? La semana pasada nosotros entonces vimos que Moisés ha tenido varios encuentros con Dios. No solo el de la zarza ardiente, que es el más conocido, sino que entendemos que en algún momento volvió Dios a aparecerse a Moisés. Dio ciertas indicaciones en encuentros muy personales. En este es muy particular porque dice que el Señor salió al encuentro de Moisés. O sea, Moisés iba y Dios buscó a Moisés. ¿A dónde lo encontró? En una posada. Entonces no fue en el camino, ahí en el aire, a vista de todo el mundo. Estaban en una posada y estuvo a punto de... Y aquí es entonces donde, vea, hay un punto y un punto que hay que detenerse y pensar. Mi primera pregunta para reflexionar: ¿por qué intentaría Dios matar a Moisés justo después de comisionarlo para que vaya y haga su voluntad? Primero, y eso es algo que el texto no dice y no hay respuesta, simplemente nos deja hoy para nosotros es, y Dios estuvo a punto de matarlo. Primero, ¿por qué intentaría matarlo? Pero segundo, ¿cuál fue su falta? La única razón por la que Dios hace que alguien muera es porque ha incumplido con su voluntad, desobediencia, de una u otra manera. ¿Cuál fue la falta de Moisés? Y entonces ahí pregúntese, ¿qué ha hecho Moisés? Así, feo, serio, grave. Matar al egipcio, el asesinato. La ley todavía no ha sido dada, pero entendemos que asesinar a alguien no es algo que usted, ay, tampoco es tan... Sigo preguntándome, ¿fue tan grave lo que hizo como para que Dios cambiara su plan? Porque si el plan es usar a Moisés, pero quiere matar a Moisés, imagínense todo el replanteamiento que tendría que hacer Dios si ya Moisés está muerto. 3. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ojo, el verso 24 dice que Dios quiso matar a Moisés. Pero Moisés no responde, Moisés no dice nada, Moisés está ausente. Entra entonces, verso 25. Si eso no es suficiente, vea cómo se complica la novela. Pero Séfora, o sea, no es Moisés, Séfora, su esposa, entra en acción y parece que es ella la que impide que Dios entonces cumpla lo que se estaba proponiendo hacer. ¿Qué hizo Séfora? Tomó un cuchillo de piedra afilada y le cortó el prepucio a su hijo. Y eso entonces nos da un aire de cuál fue la falta de Moisés, en apariencia. Porque incluso el verso termina diciendo que Séfora hizo esto por el tema de la circuncisión. Entonces, cuando nosotros vemos es por causa de la circuncisión, es que manda a llamar a Moisés esposo de sangre. Yo me pregunto, ¿qué significa esposo de sangre? ¿Esposo de qué era antes? Que hasta ahorita le dice, ahora sí eres esposo de sangre. Pero de nuevo, Séfora, bueno, ustedes lo ven ahí. Séfora, entra el tema de la esposa y yo me pregunto, porque en este momento no es común que Dios trabaje con alguien más. Dios trabaja directamente. Todo esto ha sido con Moisés. ¿Por qué entra Séfora en estas condiciones en escena? Es ella la que toma acción. Es ella la que entonces parece
sabe qué es lo que tiene a Dios molesto, y no solo eso, sabe en teoría o en apariencia lo que debería hacer para que Dios entonces no mate a Moisés. ¿Por qué Moisés no se había circuncidado? Si es Moisés el que entonces tiene que ver con el tema de la circuncisión. Pero dice que Séfora no circuncidó a Moisés. Dice que fue al hijo. Pregunta, ¿a cuál hijo? Porque ya en este punto, no solo uno, hay otro. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Si Dios ha dado mucho detalle, porque en este no da ahí detalles y queda ahí como a la libre. ¿Cómo supo Séfora qué hacer? Hoy, por tradición judía, entendemos que ya hay todo un tema, hay toda una cátedra de lo que es la circuncisión, por qué deben circuncidarse, cómo es que debe circuncidarse, cuándo es que tienen que circuncidarse. Pero ahorita no hay nada de esto. ¿Cómo supo Séfora qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y por último, y ahí entramos en la conversación, ¿por qué Moisés no hace nada? Moisés es un personaje mencionado, pero no hace nada. Séfora lo hace todo. Lo único que dice de Moisés es que estaba en una posada y que Séfora corta el prepucio y le toca los pies a Moisés. Pero Moisés no reacciona. Y después de esto nada más dice, y luego dijo el Señor Aarón y sigue otro tema. Cuénteme, ¿qué opina usted de todo esto? La única información que tenemos es, Moisés estuvo 5 años. ¿Qué tanto puede saber un chico de 5 años? De nuevo, nos deja una especulación de, sí tenemos claro que entonces, al ser Madianita, al ser descendiente de Abraham, Moisés estaba circuncidado, porque todos los descendientes de Abraham tienen como marca o seña la circuncisión. Pero ¿qué tanto sabía él de lo que tenía que hacer? Es lo que nos deja un signo de pregunta. Por eso es que ahora se decían, no importa cuál hijo. No, es que sí. Porque si el primero ya estaba circuncidado, nos lleva por un camino donde uno dice, ok, es porque no lo hizo con el segundo. Pero si ninguno de los dos hijos estaba circuncidado, podemos aducir que desconocía la tradición de lo que debía hacer. Exactamente. Entonces, ¿por qué aquí no dice que circuncidó a los dos? ¿Okay? Entonces, este tipo de pasajes, vean, hay eruditos, escuelas que hoy todavía no tienen una respuesta para esto. Créame, no voy a ser yo el que me crea que puedo responder lo que otros no han logrado responder. Sí podemos entonces usar cosas como estas para tener algunos conceptos claros. ¿Okay? Número 1, recuerde, a nivel de estudio bíblico, la Biblia que usted tiene hoy es una traducción de una traducción de una traducción. Y eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Hoy por hoy, usted elige la Biblia que lee por la traducción, porque hay unas que suenan muy bonito y hay otras que usted dice, no entendí nada. Hay unos que lo ponen clarísimo y otros que entonces, por usar un montón de palabras domingueras, no logramos entender. Entonces, eso nos da ya aquí algo interesante para poner y está marcado. El verso 24 comienza diciendo, ya en el camino el Señor salió al encuentro de... ¿Y qué tiene ahí Moisés? Una nota. ¿Por qué una nota? Porque no dice Moisés en el texto original. La traducción original lo que dice, el Señor se encontró con él y quiso matarlo. ¿Quién es él? Entonces, ya ahí empezamos asumiendo que Dios quiso matar a Moisés, pero el escrito original no dice que quiso matar a Moisés. Se asume y se deduce por el contexto que se trata de Moisés. Pero de nuevo,
Eso entonces hay que sopesar algo. Hoy lo que conocemos de la tradición judía es que por ley, si usted no cumplía con la circuncisión, ¿a quién mataban? A la persona que no estaba circuncidada. Entonces, si Dios iba a ejecutar a alguien por no tener la circuncisión, debía entonces matar al hijo, no a Moisés. Pero de nuevo, asumiendo que Moisés estaba circuncidado, detalle que no sabemos ni conocemos. Entendemos que al haber nacido hebreo y de haber estado en contacto con su familia los primeros años, incluso los 3 meses, porque recuerde, el texto dice, y logró ocultarlo durante 3 meses. Si por tradición nos vamos, donde la circuncisión era al 8º día, entonces probablemente Moisés sí estaba circuncidado, lo cual entonces es, si él está circuncidado, Moisés no puede pagar la falta de no, porque entonces no pueden castigar al que no hizo la tarea, sino al que no está bajo el pacto. Eso por ahí. Segundo, nosotros entonces podemos ver que Moisés, así como era pastor en Madián durante 40 años, probablemente ya había renunciado a vivir bajo sus tradiciones hebreas o incluso egipcias. Entonces, ¿estaban sus hijos circuncidados? Evidentemente no, la pregunta es ¿por qué? Y de nuevo, no estamos especulando, nada más estamos cuestionando lo que la Biblia no nos está diciendo. Si sus hijos nacieron en Madián y están criados bajo el modelo madianita o la cultura madianita que Moisés está asumiendo, entonces hay razón para pensar que no lo estaban. Sin embargo, el tema sigue siendo una pregunta, porque entonces, ¿qué tanto dejó Moisés de ser él y comenzó a vivir bajo las tradiciones madianitas? Sí. Y eso es parte. Nosotros, así como nada más nos centramos en que Moisés estuvo con Dios en la zarza ardiente, pero luego por contexto entendemos que tuvieron que haber habido otros encuentros, probablemente también tengamos encuentros no registrados en las escrituras, donde Dios pudo haber dado indicaciones, ¿verdad? Ahora, aquí también viene algo interesante. Séfora es madianita, desconocía entonces de este tipo de prácticas. Aún así, asumamos, escenario 1, el primer hijo de Séfora y Moisés sí es circuncidado. Y esta mujer ve aquella cuestión y lo que hay que hacer y la sangre y el corte y la parte inhumana que podrían decir, no, o sea, un hijo lo hizo, con el otro ni se le ocurra, ni me lo toque ni se acerque. Esa es otra. Entonces, si fuese así, este hijo del cual Séfora dice cortó el prepucio, no es Gersón, sino es Eliezer, que es el segundo hijo de Moisés. Si fuese así, entonces tiene más sentido encontrar una falta en que lo hizo una vez, pero no una segunda vez. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Entonces, más allá de centrarnos en las cosas que el texto no dice, podemos prestar atención a las cosas que sí dice. Reina Valera dice, procuró Dios
matar a Moisés? ¿Qué es procurar? ¿Ah? Más que intentar, yo me atrevo a pensar que es una intención real de matar. O sea, Dios venía a matarlo, venía ceñido y lo encontró en la posada y ahí lo iba a matar. Entonces, sí hay una intención de Moisés de querer, de Dios querer matar a Moisés. Sin embargo, también entonces, ¿qué nos habla esto? De la misericordia de Dios, de su gracia. Porque entonces podía hacerlo, pero tenía que hacerlo, pero estaba encontrando la oportunidad de decir, bueno, que dicha que no lo tengo que hacer. ¿Contradice Dios entonces esto en su plan original con querer ahora matar a Moisés? No. ¿Es esto una lección para Moisés? Difícilmente. Porque Moisés, ¿qué va a aprender con un intento de asesinato? Pero sí podemos ver que es un momento importante, casi que hasta hito, o sea, marcado en la historia, donde Dios dice, si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Y si las cosas no están bien, hay que ponerse al día. Y este era el momento. Vea que lo interesante, Moisés ¿a dónde estaba? En una posada. ¿Okay? No dice, pero normalmente en la posada, ¿qué está haciendo? Descansando. ¿Por qué le tocó los pies, dice el texto, a Moisés con el prepucio? Ahí tenemos otro detalle, porque entonces, así como vimos la nota con el tema de Moisés, dice que entonces Séfora cortó el prepucio y con el prepucio tocó los pies. ¿Qué tiene pies ahí? Otra nota. ¿Qué significa que tocó los pies? Usted lo está tomando literal. Pero en el Antiguo Testamento hay referencias donde tocar los pies es un eufemismo hacia los genitales masculinos. Entonces no es que le tocó los pies necesariamente, sino que con el prepucio tocó los genitales de Moisés, lo cual hace que sea todavía más específico. ¿Por qué entonces Séfora hace esto? Porque entonces nosotros nos damos ahí pie para pensar algo más. ¿Por qué no fue Moisés el que circuncidó a su hijo? ¿Qué hacía Moisés en una posada? ¿Y por qué entonces estaba en una cama? Quizás no durmiendo o descansando para continuar el viaje, sino que tuvieron que pasar una posada y quedarse ahí porque Moisés estaba enfermo. Lo suficientemente enfermo como para él no poder ejecutar la acción él mismo. Ahí es entonces donde nosotros también podemos pensar que si esto es parte de, tiene más sentido para nosotros entender por qué es que algo tenía que hacerse. No fue Moisés quien lo hizo, porque era el que tenía que hacerlo, pero entendemos un poco mejor por qué es que la esposa entra en acción. Lo cual, si es así, vea que vamos por buen camino, al menos para nuestro entendimiento. Moisés sí tenía que hacerlo, pero no podía hacerlo. Probablemente ya Séfora conocía lo que se debía hacer, pero alguno de los dos, o Séfora o Moisés, no querían hacerlo. Ambos sabían, no importa quién, pero ambos sabían que se tenía que haber hecho algo o que se debía haber hecho algo que no se hizo. Y lo que encontramos en el texto es que al entrar Dios en escena, Séfora se dio cuenta, o Moisés se dio cuenta, pero por su incapacidad llama a Séfora y le dice, viene Dios, porque no estamos al orden con las cosas. Por eso es que Séfora entra en acción y hace lo que hay que hacer. Si Moisés lo hubiera hecho, es el mismo escenario. Cualquiera de los dos caminos que sea, llegamos a un punto donde ambos entendieron que algo faltaba por hacerse que se debía hacer previo a la llegada de Moisés a Egipto. Llegamos entonces a esa tercera parte. O sea, al final la historia cuenta que Séfora dice, este es esposo
de sangre. Y de nuevo, es lo mismo que con los pies. Usted se está imaginando sangre, pero no significa que hubo derramamiento de sangre, porque la circuncisión no necesariamente es una referencia al derramamiento de sangre, es la marca. La circuncisión es la marca física del pacto de Dios con Abraham. Entonces, aunque nosotros podamos llevarlo por todo el tema de lo que la sangre implica y lo que puede ser por contexto de lo que ya sabemos y conocemos, no necesariamente se refiere a la sangre. Esposo de sangre es una palabra que entonces se utiliza o se utilizaba con una raíz que es HTN y significa suegro. En el hebreo tiene un sentido más amplio porque habla de una realeza o una relación por matrimonio. Recuerden que entonces en ese tiempo lo que tenía peso es la persona con que usted se casaba. Pero si alguien perdía a su esposo, ¿qué es lo que sucedía? Podía venir entonces alguien más, un hermano o un padre o un tío o una figura masculina de la familia que podía tomar posesión de la mujer, hacerla suya y continuar como si fuera matrimonio. Entonces, esa es la frase que Séfora está usando acá. Entonces, de una u otra manera, no tiene que ver tanto con la sangre, sino es el hecho de una relación establecida que quizás también sea la razón por la cual no podían continuar el viaje. No tanto por un tema de la circuncisión, sino porque ella y él, como pareja, no estaban como tenían que estar. Quizás. Otro escenario que nos plantea muy parejo a este es entonces eso, es ¿por qué se trajo Moisés a su familia? Entendemos que igual no es que Moisés se trajo a Aarón, Dios envió a Aarón para ayudar a Moisés. ¿Qué le pasó a Abraham con Lot? ¿Cuántas veces nosotros no entonces por traernos a alguien que no tenía que venir, se nos complica la historia porque hay que hacer cosas que no había que hacer? Entonces, quizás hay algo en la relación de Séfora con Moisés que está generando que Dios diga, yo lo llamé a usted, no a ella o a su familia. ¿De dónde sacamos eso? Porque entonces dice el texto que después de esto, ¿qué sucede? Séfora y con los hijos van de regreso para Madián. No van con Moisés a Egipto. ¿Es esa la razón? No sabemos. Estamos explorando todas las posibles opciones, caminos y planteamientos que puedan surgir a partir de lo que el texto nos está diciendo. Ahora, de nuevo, me quedo más entonces con entender lo que el texto sí está diciendo. Porque es complicado entender las acciones de Séfora. No fueron correctas quizás. Probablemente por un tema de disgusto, de irrespeto. Moisés envía a Séfora y a los niños de regreso a Yetro. No volvemos a saber de ella hasta Éxodo capítulo 18, cuando Yetro lleva a la familia de Moisés a encontrarse con Moisés en el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué sucedió esto? No sabemos. Lo que sí el texto nos está diciendo es que una vez que se hizo algo, Dios entonces se apartó de Moisés y permitió que continuara su viaje a Egipto. ¿Qué nos deja esto? Un tema muy importante, que es lo que sí nos hace el planteamiento de lo que viene acá. La obediencia a Dios es vital. Y es lo que hemos visto entonces en Moisés. Que se pueden haber preguntas, sí, no necesariamente es que Moisés está cuestionando la voluntad de Dios, simplemente sabe qué es lo que le espera en Egipto y quiere estar claro con lo que Dios le está pidiendo. Pero al final vemos a un Moisés que obedece, que hace lo que Dios le está pidiendo que haga. A este punto, lo más que podemos acercarnos en un registro bíblico seguro es entender que algo no estaba dentro del marco de la voluntad de Dios. Lo que fuera y por quien fuera, llamémoslo a este punto, no es relevante. Sí para resolverlo, pero lo que sea que hubiera pendiente
se resolvió. ¿Qué si entendemos? Que a partir de ese encuentro que Dios tuvo con Moisés, donde procuró matarlo, Moisés entendió que con Dios las cosas a como son. Todo. No podemos entonces nosotros decir, bueno, en esto sí, en esto no, o a conveniencia. Nosotros entonces tenemos que entender también que el llamado que Dios estaba haciendo a Moisés es ir a rescatar a su pueblo. Un pueblo que probablemente está en la misma condición de Moisés. ¿Qué sabe el pueblo de Dios? En temas de tradiciones, de voluntad, de la expectativa, de lo que Dios quiere para ellos. Recuerde que entonces todo lo que sigue en el Pentateuco, Levítico, Números, ¿qué viene ahí? Deuteronomio, ¿qué viene? Las leyes. Es el establecimiento de cómo Dios quiere relacionarse con su pueblo de una manera correcta y apropiada. Eso quiere decir que entonces, quien va a ir a traer la ley de Dios, quien va a ir a enseñar que hay que vivir en obediencia a Dios, tiene que estar tal cual, en obediencia, cumpliendo todo, faltando a nada, como un buen político. Ese es nuestro problema y lo vemos a nivel de iglesia. ¿Cuál es el problema entonces con muchos líderes, pastores, figuras importantes dentro de una iglesia? Que predican la palabra, pero no dan testimonio de ella. El famoso entonces, no, haga lo que yo digo, no haga lo que yo hago. Y estamos llevando entonces a personas de verdad a una corriente de vida donde entonces usted puede vivir como crea que mejor le conviene. Pero si hay algo que nosotros tenemos claro es que Dios fue claro en su palabra, en qué es lo que le espera y cómo espera que vivamos. Tal cual. Y si en algún momento nuestra vida no está conforme a la voluntad de Dios, no podemos esperar servirle de una manera que honre a Dios. Porque como dicen por ahí, si usted tiene rabo que le bajen, la gente se va a fijar en la falta que usted cometió, así haya hecho 10,000 obras de caridad. Usted puede tener de 10, 9 cosas buenas, que la única que hizo mal es lo que le va a salir en el currículum, es lo que la gente le va a echar en cara, es lo que la gente va a decir. Y entonces, imagínense el nivel de liderazgo que Dios ha puesto sobre los hombros de Moisés. Y que Moisés entonces tenga cola que le majen. Porque, muy bonito, hay que hacerlo, pero ¿y usted? ¿Y su familia? Sea Moisés, sea su esposa, sea sus hijos, todos entran en el mismo saco. Algo había que hacer y se hizo. Gracias a Dios. Si no, entonces estaríamos leyendo otra historia. ¿Okay? Moisés se recupera, quizás pasa lo que tiene que pasar, el viaje continúa y llega entonces, verso 27. El Señor dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón entonces fue, se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor había ordenado decir y todas las señales milagrosas que mandaba a realizar. ¿Qué llama la atención de esto? Aarón fue, se encontró con Dios en la montaña y lo besó. ¿Qué significa el beso? Más allá de una muestra de cariño, es una reconexión, hay una unidad en ellos, es trabajo en equipo. Número 2, dice que Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor había ordenado decir. Usted se ha puesto a pensar en el nivel de memoria que tiene que tener Moisés a este punto para poder acordarse de todo lo que Dios le dijo en la zarza ardiente, en los encuentros que no quedaron entonces registrados por la zarza ardiente, sino cuando Dios se acercó y le dijo, y probablemente las conversaciones que no quedaron registradas que tuvo Dios con Moisés. Yo no sé usted, pero yo he tenido que aprender a la dura a que es mejor cuando usted va a algún lado y le están dando indicaciones, a que agarre papel y lápiz
y apunte todo. Porque con ese cuento que usted dice, no, yo estoy poniendo atención y me acuerdo, 3, 4 cosas le quedan ahí por fuera. Yo me pregunto, el texto no lo dice porque ahí inmediatamente ya estamos en Egipto, verso 29. ¿Cómo hizo Moisés para acordarse de todo lo que Dios le dijo? Pero sí hay algo importante. No solo es lo que Dios le había ordenado, sino también porque es importante a partir de lo que vamos a ver en adelante y todas las señales milagrosas que él mandó a realizar. Recuerda entonces, Moisés fue comisionado y fue comisionado a hacer señales milagrosas. Y es importante entonces que las haga. Acá otro detalle que podemos ver. En el verso 14, ya Dios entonces le había asegurado a Moisés que contaría con la ayuda de Aarón. Vea que estamos muy al principio. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios va a comenzar a mostrar su fidelidad a Aarón, donde le dijo, bueno, vea, ya se encontró usted con Aarón. ¿Qué le había dicho yo? Que Aarón venía a su encuentro. Dice el verso 29. Luego Moisés y Aarón se reunieron con todos los jefes israelitas. Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, por todo lo que entonces el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Durante su cautiverio, o debido a su cautiverio, Israel mantuvo no solo su identidad, sino una estructura de liderazgo. Entonces, aunque estaban en otro lado, era, ¿cómo le llaman? Un barrio organizado. Tenían entonces una estructura, habían jefes, habían personas entonces, que podemos llamarles ancianos, que estaban a cargo de tribus, y ellos tenían la autoridad sobre el pueblo. Lo que ellos dijeran, entonces el pueblo lo hacía. Un sistema muy práctico de obediencia. Ahora, cuando los líderes escuchan lo que Aarón y Moisés dicen, hace que entonces tenga una reacción interesante. Se postran y adoran. Eso hace que entonces este capítulo cierre con una doxología. Una doxología es cuando entonces vemos un tema de adoración a Dios. El pueblo no ha visto todavía la libertad. El pueblo todavía no ha visto las 10 plagas, que es la demostración de poder de Dios ante un faraón. No ha visto nada. Solo vio un par de señales que hicieron un par de viejillos, pero fue suficiente para que ellos creyeran, se postraran y adoraran. Ahora, ¿de dónde viene algo como esto? Quisiera dirigir su atención entonces al verso 30. Perdón, 31. El verso 31 dice, al oír que el Señor había estado, ¿y qué dice? Pendiente, preocupado. La Reina Valera dice, al darse cuenta que el Señor había visitado a su pueblo, fue que esto sucedió. ¿Cuándo creyó la gente? Cuando se dieron cuenta que Dios estaba pendiente de ellos. ¿Por qué esto es importante? Y no quiero que entonces brinquemos al resto de la historia y nos perdamos del momento que hizo que este pueblo, ¿cuánta gente? Entre 2 y 3 millones de personas que salen registradas en un éxodo. ¿Qué hizo que esta cantidad de personas creyeran en Dios? El hecho de saber que aún bajo su situación, ¿cómo estaban ellos? Esclavos, oprimidos, que aún en medio de su situación, ¿cuánto tiempo? 400 años. Oprimidos, esclavizados, lejos de su hogar. Pero ellos escucharon algo que cambió su vida. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos. Cuando ellos escucharon que había visto su aflicción. ¿Qué hace usted cuando se da cuenta que entonces usted cree que nadie lo está viendo, que nadie puede hacer nada? Esa es su condición. Y le dicen, pero hay alguien que sí está pendiente, hay alguien que está viendo, hay alguien que te está
escuchando. Eso es esperanza. Después de cientos de años de esclavitud, por primera vez el pueblo ve un rayito de esperanza. Hay un faraón en el poder que obviamente los tiene esclavizados no solo físicamente, sino mentalmente. Y las palabras que Dios trae a través de Moisés y Aarón generan una reacción. ¿Qué fue lo primero que Dios liberó en su pueblo? Su mente. Hay esperanza. Hay un Dios más allá del montón de dioses que ustedes conocen de este lugar. Y eso hizo que creyeran, que se postraran y que adoraran. Amén. Continuamos ahora capítulo 5. Verso 1 dice, después de eso, ¿después de qué? De que se reuniera entonces y Aarón y Moisés tuvieron un encuentro con los líderes israelitas, con los jefes. Dice, después de ese encuentro, ahora dice, Aarón y Moisés se presentaron ante el faraón. Ahora sí es cierto que estamos ante lo que ellos conocen como el papá de los tomates. Y dijeron, vean las palabras, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Deja ir a mi pueblo. Una frase que se va a convertir entonces famosa, célebre, pero tiene propósito, para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. A lo cual entonces responde el faraón, ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Y viene una declaración contundente. Dos cosas. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar ir que Israel se vaya. Ni voy a dejar que Israel se vaya, perdón. Ni voy a dejar ir a su pueblo. Vea que aquí entonces vemos que se está cumpliendo lo que Dios ya está establecido. ¿Okay? Usted va a ir y le va a decir lo que tiene que hacer. Pero yo endureceré el corazón del faraón. Ya Moisés iba advertido que las cosas no iban a salir como él pensaba. Y dicho y hecho. ¿Se acuerda cuál fue la primera pregunta cuando Dios comisiona a Moisés? ¿Y quién les digo que me manda? ¿Qué es lo primero que pregunta el faraón? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Aquí hay un contexto entonces donde vamos a ver varias cositas. En este capítulo la contienda entonces con el faraón comienza. Aquí estamos hablando del capítulo 5 y nos vamos a ir todavía en los próximos capítulos donde vamos a tener uno de varios encuentros que tiene Moisés y Aarón con el faraón. Este es el primero. Hay otro que vamos a ver entonces en Éxodo capítulo 7, que es el encuentro donde hay la señal de la vara de Moisés. Y ahí luego vamos a ver desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, 9 encuentros diferentes, que son las 9 plagas restantes que se van a ir mencionando. Vea entonces el montón de encuentros, pero todo empieza con este. A lo cual entendemos que hay un primer acercamiento de parte de Aarón y Moisés y una primera respuesta del faraón. ¿Qué dice el faraón? No conozco a Jehová y no voy a dejar ir al pueblo. Sépalo. ¿Cómo diría usted que terminó esa primera negociación? Ante los ojos de Moisés. Moisés obviamente se deprime, se desanima y vamos a ver entonces que ahorita genera un clamor. Pero antes de eso, Moisés, vea que ya ahora está hablando a través de Aarón. Exige que el faraón permita que Israel se vaya ¿a dónde? Al desierto. Y tiene un propósito. Que vaya a celebrar un banquete. Muy buena estrategia, muy buena astucia. Porque entonces, hey, sáqueme a toda esta gente de aquí. No. Es una invitación. Permita que mi pueblo vaya al desierto. No es que se los estoy quitando. O sea, deje que vayan al desierto para que celebren un banquete en mi honor. ¿Cuál es el detalle? De donde están en Egipto,
al desierto, los está llevando al borde, a la cerca de Egipto. ¿Qué es lo que hace usted? Si le piden que entonces se va a ir hasta el borde donde usted los puede controlar. ¿Cuál es la probabilidad de que uno o dos no le crucen la cerca por mañosos? Entonces, hay una muy buena estrategia, pero el faraón no es tonto tampoco. Y él entiende qué es lo que hay detrás de una invitación como esta. Deje ir a mi pueblo para que vaya y celebre un banquete en mi honor. Ah, sí, pero ¿y a dónde? ¿Al desierto? No lo pueden celebrar aquí. No, porque ahí es entonces donde vemos lo segundo que Dios está manifestando desde su estrategia. Uno, es su intención. Dos, es su propósito. ¿Para qué quiere liberar Dios a su pueblo? Para que sean felices y vivan felices por siempre. Para que lo adoren. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Pregunta, ¿para qué Dios lo liberó a usted y a mí? ¿Para que podamos entonces hacer fiestas y vivir la vida como queramos? No. El propósito de tener libertad en Cristo es poder adorar a Dios. Ese siempre ha sido su propósito y Dios lo está dejando claro. Ahora, el faraón comienza declarando que nunca ha oído hablar de un Dios. ¿Okay? Ahí usted tendría que pegarle una repasadita. ¿Se acuerda cuando vimos los conceptos de cómo se ve Señor con mayúscula, Señor con S en mayúscula o todo en mayúscula? Ahí la palabra que se usa es el allá. Por lo tanto, estamos reconociendo a una autoridad, a un Dios, un Señor, sobre otro montón de dioses. A este punto, Egipto podría tener quizás unos 80 dioses. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el faraón? Yo no conozco a su Dios. Conozco a los míos, pero no conozco al suyo. No lo conozco, y aunque lo conociera, no lo voy a dejar ir. ¿Qué es lo irónico de esto? Irónico para el faraón, digo yo, pero es propósito de Dios. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina la serie de eventos que esto desencadena? ¿Qué pasa entonces después de todos estos encuentros de Moisés y Aarón con el faraón? Faraón termina conociendo quién es Dios y termina liberando a su pueblo. Vea cómo Dios trabaja. Contra ese Dios no hay que se le venga nada encima. Y todo esto está ya dicho. Desde que Dios comisiona a Moisés, Dios le está dando a Moisés la seguridad de victoria. O sea, yo lo voy a hacer. ¿Usted de qué se preocupa? Pero es que vea, yo no soy bueno de palabra, es que tal vez si voy con alguien más, es que se acuerda todas las excusas. Pero es que no se trata de usted, se trata de lo que yo voy a hacer. Los voy a usar como instrumentos, pero voy a ser yo quien libere a mi pueblo. Y ni usted, ni el faraón, llámese, ni alguien que se está poniendo en una postura de, vea, yo no soy nadie, ni aquel que se está poniendo en la postura de yo soy el papá de los tomates y nadie puede conmigo, puede impedir que Dios cumpla su voluntad. Y aquí estamos usted y yo, dejando que esos pensamientos intrusivos lleguen a nuestra mente, sintiendo que lo que usted está viviendo es el fin del mundo. Y que no hay no hay nadie que pueda hacer algo. ¿Se da cuenta cómo entonces tenemos grandes lecciones en el desierto? Tenemos que estar claros en que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Verso 3. ¿Quién es ese Dios? Porque no lo conozco. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para poder ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos al filo de la espada.
Tras la negativa inicial del faraón al decir yo no los voy a liberar, Moisés entonces entiende que hay algo que está sucediendo. Esto no está saliendo como esperábamos. Pero entonces inmediatamente responden con más información. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Debemos hacer un viaje de... Entonces, esos 3 días son los que usted dice, ¿cuánto dura? 3 días. ¿Hasta dónde llegan en 3 días? Hasta la cerca. No, hasta allá no van a ir. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. El concepto de ofrendas y sacrificios sabemos que es parte de la idolatría, no importa cuál Dios. Si usted va y le lleva algo, su Dios hace algo por usted. ¿Qué piensa el faraón? Si yo dejo que esta gente vaya y haga sacrificios a su Dios, Dios les va a responder y no me sirve. Y no solo eso, de lo contrario, dice el texto, ¿qué pasa si no hacemos lo que Dios dice? Podría castigarnos. Y aquí comienza entonces un concepto de qué pasa si somos desobedientes. ¿Se imagina Moisés cuando se acordó de su episodio en el desierto? ¿Qué pasa si usted no le hace caso a Dios? Dios va y lo busca en una posada y lo mata. Perdón. Ahora, Aarón explica entonces que el no obedecer al Señor va a traer su ira. Pero vea las palabras que usa. ¿Qué está diciendo entonces aquí? ¿Qué está transmitiendo Aarón y Moisés? ¿Que Dios va a enviar? Plagas. ¿Y qué sigue después en la historia? Plagas. Y no una, varias. Un montón. Suficientes como para que vean el poder. Ahora, aquí entonces vemos que es donde viene el giro que Aarón y Moisés no esperaban. Porque al usted decir, vea, es que si no lo hacemos, usted puede sufrir las consecuencias. Ahí creyeron que entonces el faraón iba a decir, ah, no, sí, entonces mejor lo hago. Pero no lo hizo. Aquí es donde el faraón le da vuelta a la historia y esto es una estrategia política. ¿Qué pasa? Dice el verso 4. Moisés y Aarón, respondió el rey de Egipto, ¿por qué ustedes distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Desen cuenta que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón ordenó entonces a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no les den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso entonces me ruegan, déjenos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso a las mentiras. Y los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo, así dice el faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. El faraón sigue negando la petición de Moisés. Tal como como Dios le dijo a Moisés que sucedería. Pero ahora entonces, ¿a quién se le devuelve la tortilla? Porque entonces, ¿cuál es la respuesta del faraón? No ataca a Moisés ni a Aarón directamente. Es estrategia política. Ataca entonces al pueblo. Y lo vamos a ver más adelante. Con lo que el faraón manda hacer, entonces el pueblo brinca y les van a preguntar al faraón, ¿pero por qué todo esto? Porque estos dos dicen que ustedes tienen tiempo libre. Ustedes tienen entonces vacaciones acumuladas como para que yo les dé 3 días y vayan y hagan un festín en el desierto. Si tienen tanto tiempo libre, entonces aprovechenlo para hacer ladrillos. Es una consecuencia directa y hace que entonces el pueblo, que tiene que aprender a confiar en el liderazgo de Moisés, comience a señalarlo y a dudar de él. La paja. ¿Qué tiene que ver la paja aquí? Era el aglutinante para los ladrillos. Era lo que hacía parte de la mezcla.
al no tener ingredientes o suministros o recursos, ¿qué va a hacer? Que entonces el pueblo va a tener que salir, va a tener que buscarla, tiene que invertir tiempo en ir, buscarla, traerla, y obviamente al agregar más tiempo a la preparación del producto, obviamente queda menos tiempo para la cuota final del producto que usted tiene que entregar. Los hebreos entonces tendrían que ir por todo Israel, encontrar su propia paja, y ahora entonces eso va a hacer que la cuota disminuya. Esto entonces es donde vemos, o como le refiero, hay mucha sabiduría política, que hay una estrategia de parte del faraón, porque hace que entonces estas duras consecuencias sean directamente relacionadas a las acciones que tuvo Moisés y Aarón, lo cual trabaja en ambos sentidos, porque vea que, ahorita lo vamos a ver en un momento, cumple su propósito. Aarón entonces, Moisés, se desanima porque cree que por culpa de él está sufriendo su pueblo. Por eso va a clamar a Dios, Dios, ¿por qué haces que mi pueblo sufra? Ese tema es, ¿qué pasa? O sea, usted le apunta no al pueblo, porque el pueblo es grande y es el que se le viene encima. Usted apunta al liderazgo. Si se traen abajo el liderazgo de Moisés, realmente van a poder hacer poco en términos estratégicos. Como resultado, entonces, el pueblo va a rechazar el liderazgo de Moisés y de Aarón y se van a negar a seguirlos. Dice entonces el verso 12, fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger hierba seca y usarla en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles, cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba la paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplen con su cuota de ladrillos como lo hacían? Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Esta era la estrategia. ¿Por qué trata así usted a sus siervos? Ya no recibimos paja y a pesar de eso nos exige hacer ladrillos y se nos golpea por si fuera poco. La culpa es de su gente. Holgazanes, holgazanes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso es que andan diciendo, déjenos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron, que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes, el faraón y sus siervos nos odian. Ustedes mismos le han puesto la espalda en la mano para que nos maten. Aquí tenemos que entender algo. Los egipcios tenían los israelitas, tenían tres niveles de liderazgo que se mencionan aquí. Los jefes de cuadrilla, los capataces y los oficiales. Los oficiales y los capataces eran egipcios, pero los jefes de cuadrilla eran israelitas nombrados por su propio pueblo para poder entonces supervisar la tarea de los esclavos. Vea lo complicado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que entonces los oficiales regañaban a los capataces y los capataces a los jefes de cuadrilla. Es decir, por lo que el pueblo no hacía, recibían el castigo los mismos líderes del pueblo, los jefes de cuadrilla. Por eso es que entonces va a decir, no, yo no tengo por qué estar sufriendo esto. Vamos al faraón, busquémoslo y que nos explique por qué. ¿Y qué les dice el faraón? ¿Para qué me viene a reclamar a mí? Esto no es culpa mía. ¿Sabe de quién es culpa? De ese par de viejillos que vienen aquí dándoles a ustedes mentira de que ustedes tienen tiempo para ir a relajarse en un viaje del desierto de 3 días. Y vea que entonces se repiten las mismas palabras que ya fueron dadas por el faraón. Holgazanes, no los voy a dejar ir. Trabajen. Si no trabajan, se les va a mantener, la cuota de trabajo y si no trabajan, se los vamos a cobrar.
los vamos a castigar. Por eso dice que los jefes de cuadrilla, cuando se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta que estaba en un aprieto. Es que sí, esto no nos va a salir. Ya dice que no es solo un día, sino que acumulaban días en que no se cumplía la cuota. Aquí entonces vemos que hay un castigo físico directamente. El faraón explica los motivos de ese trato cruel. Esto es consecuencia directa de lo que Moisés y Aarón vinieron a hacer. El texto dice que Moisés y Aarón estaban esperando que salieran los jefes de cuadrilla. O sea, ellos fueron, sabían lo que iban a hacer y necesitaban saber qué era lo que decía el faraón. Imagínese, usted sale, ¿qué? ¿Cómo le fue en la reunión? ¿Cómo estuvo? Ni me diga nada, ni me hable, porque usted, por culpa suya, es que estamos nosotros sufriendo las consecuencias. Póngase en los pies de Moisés. Aquel que cree que viene como el papá de los tomates a liberar al pueblo, con la expectativa entonces de que el pueblo diga, es que voy a ser su libertador. Vea, me van a aplaudir, me van a tener, me van a seguir en redes sociales, o sea, voy a ser el mero mero. Y de nuevo entonces, ¿qué es lo que se da cuenta Moisés? 0 fanáticos. Más bien me los eché encima. Verso 22. Moisés se volvió entonces al Señor y le dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para eso me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para liberarlo. ¿Se notó dónde está el énfasis? Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Es por usted. O sea, usted me dijo que viniera, hice lo que usted me dijo que dijera, hice lo que usted me dijo que hiciera. Y ahora se me volvió todo a mí. O sea, ahora yo soy o sea, ustedes, pero yo sufro las consecuencias. Eso es lo que Dios entonces vemos que va a usar para tratar todavía. Él tiene que trabajar todavía mucho en el corazón de Moisés. Moisés entonces está ahí, pero necesita entender que Dios está obrando pacientemente y lentamente. ¿Cómo quería Dios que sucediera? Pero ¿cómo esperaba Moisés que sucediera? O sea, él creyó que a la primera y ya. Qué fácil. No, porque si hubiera sido fácil, Dios no hubiera sido tan claro en todo lo que esto implicaba, en todo lo que esto conlleva. Es más, me pregunto, ¿por qué Moisés reclama esto si Dios ya le había dicho, vas a hacer esto, lo vas a hacer en mi nombre, vas a hacer las señales, pero yo endureceré el corazón del faraón para que no suceda? O sea, ya está la advertencia. ¿Qué esperaba Moisés? Hay una duda de lo que Dios hace, lo cual entonces nos lleva a la lección del día de hoy. El ministerio no es un concurso de popularidad. El que usted tenga la oportunidad de servir a Dios no es una carta abierta para que usted crea que usted va a ser el mejor de todos, y mucho menos que al hacer lo que usted sabe que puede hacer, y lo va a hacer buenísimo y de la mejor manera, el premio no es que la gente esté bien y satisfecha y feliz. ¿Cuál es el premio? Si usted lo que está buscando es el aplauso, Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes ya han recibido su recompensa. Es que, ¿qué es lo que esperamos entonces nosotros? Lo mismo que esperaba Moisés. Que eso fuera entonces ahí sencillísimo, que fuera fácil, que no nos costara nada. Y lo primero que hace Moisés, en obediencia a Dios. O sea, haciendo estas cosas tal cual Dios se lo pidió. ¿Y qué es lo primero que enfrenta? Rechazo. Por eso es que naturalmente Moisés se dice, ¡ay Dios! ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió?
Nos ha pasado. Y si no nos ha pasado, nos va a pasar, porque eso es la naturaleza humana 101, saliendo en lo más y mejor. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios, ¿qué está pasando? Lo que yo dije que iba a pasar. O sea, ¿cuál es su duda? ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué se extraña de que eso pase si yo ya le dije que iba a pasar? De nuevo, es muy fácil. Moisés está empezando, acaba de salir de Madián. Tuvo un recordatorio de casi muerte, de que si usted no hace las cosas como tiene que hacerlas, hay consecuencias. Usted esperaría que usted de verdad esté afiladito y usted, Señor, sí, Señor. Pero es muy fácil en la primera dudar. Porque Dios no, Moisés no viene a Dios a reclamarle lo que él hizo, Moisés. Él viene a reclamar porque Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. Pero de nuevo, está asumiendo palabras. Estás tratando mal al pueblo. Lo hizo Dios. Para eso me enviaste. Para venir y que entonces los terminen chilillando. No. Desde que me presenté ante el faraón en tu nombre, no has hecho más que maltratar al pueblo. Eso es todo lo que Dios ha hecho. Y como liberó a Aarón, y como les dio las puertas, y como facilitó que los israelitas y sus jefes, de nuevo, vemos el punto negro y no todo lo que Dios hace detrás y delante de cámaras. Tú no has hecho nada para liberarlo. Ahora es un tema entonces de tiempo. No has hecho nada, y aquí ya, yo esperando, usted debería hacer su parte, ¿y cómo? Así somos nosotros. Por eso esta lección es lo que tiene que darnos cuenta. Moisés tuvo su primer enfrentamiento con el faraón y el resultado fue más miseria y mayores dificultades para Israel. Pero el propósito de Dios en este encuentro no era rescatarlos, era otro. ¿Se acuerda cuántos encuentros numeramos? Al menos 11, a partir de lo que va a pasar. Claro, Moisés no llevaba esa información. Moisés la va a ir aprendiendo una a una. De nuevo, esta lección va gratis también. ¿Qué espera usted? ¿Que Dios le dé todo así el chirrión de Dios le pide algo, se lo hace, y luego va con el 2, y luego va con el 3? Porque el que es fiel en lo poco, a ese se le dará mucho más. Pero si usted no demuestra fidelidad en lo poco, ¿para qué está esperando entonces aquí que Dios le mande todo? Si cuando le manda, la tarea va a ser abrumadora y no lo vamos a poder cumplir. Para mí esto es vital para nosotros hoy. Porque nosotros somos Moisés. El estudio está intencionado en enfocarnos en qué tal si nosotros podemos servir al Señor como Dios usó a Moisés y nos puede usar a nosotros. Pero para poder hacerlo a ese nivel, para poder pensar que podemos hacer señales, para poder pensar que podemos abrir mares, para poder pensar que podemos traer liberación a un pueblo que está cautivo y necesitado de salvación, vea, para hacer lo que hay que pasar por donde hay que pasar primero. Ahora, terminamos ahí entonces, capítulo 6. El Señor entonces respondió a ese reclamo de Moisés. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Marque eso. Subráyelo. Usted me está preguntando, bueno, no me está preguntando, me está reclamando que yo no he hecho nada, que por mi culpa, que esto, que porque yo, que porque yo. Bueno, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Me encanta porque ahí entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés? Por si no le quedó claro, no se trata de usted, se trata de mí.